Bueno, esta conferencia, esta plática, tiene como fin explicar lo que es la Santa Misa. Ya en pláticas anteriores habíamos hablado sobre la Santa Misa y su importancia, qué es, pero ahora creemos que es necesario insistir en un punto especial que a lo mejor no conocemos quienes ya tenemos mucho tiempo en la tradición y que quienes vienen del Novus Ordo a la Santa Misa tradicional, digámoslo así, la misa católica, no desconocen, ¿no? Y es una palabra un poquito, un tanto extraña, que es un sacrificio propiciatorio, y ahorita lo vamos a explicar qué es. Pero el título de la conferencia es La Santa Misa Tridentina, Sacrificio, Sacramento y Rito. Vamos a explicar eso porque la Santa Misa eh, es tres cosas a la vez. Es un sacrificio, es un sacramento y además es un rito de la Iglesia Católica que sirve para dar culto a Dios nuestro Señor. Y ahorita vamos a explicar cada elemento. Nuestro propósito es explicar esa naturaleza de la Santa Misa y precisamente mostrar que la misa del Novus Ordo, la misa modernista, ¿verdad? Es una alteración profunda y peligrosa para la liturgia católica, ¿verdad? Entonces, muchos católicos, incluso podríamos decir tradicionales, llegan a creer que la Santa Misa es simplemente una reunión comunitaria, un recuerdo de la cena del Señor, una celebración de la fraternidad, ¿verdad? O sea, que todos somos hermanos. Claro que esto se da porque nuestro Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros. La Santa Misa se instituyó en la última cena y cada misa es el recuerdo de la última cena. Nos reunimos en común para sacrificar a Dios nuestro Señor, para darle culto, pero no solo es eso la Santa Misa, ¿no? Vamos a insistir en que es un sacramento, un sacrificio, un sacramento y un rito. O sea, la Santa Misa no es solamente nuestra alabanza a Dios, es la renovación, volver a ser nuevo el sacrificio de Cristo nuestro Señor en la cruz. Entonces, eso es esencialmente la Santa Misa. El sacrificio de la cruz renovado, vuelto a ser nuevo, ¿verdad? En nuestros altares, de manera mística e incruenta. Es decir, sin derramamiento de sangre, por eso es incruenta, y mística, porque es de manera espiritual, ¿verdad? De manera misteriosa, que solo en el cielo vamos a poder comprender. Para desarrollar estos puntos de manera pedagógica y que no llegue de golpe la doctrina, tendremos 5 puntos. Primero explicaremos la Santa Misa como sacrificio, después la Santa Misa como sacramento, tercero la Santa Misa como un rito, por último, explicaremos que el Novus Ordo, es decir, la misa del Novus Ordo, la misa modernista, como algunos la conocen, o para quienes por mucho tiempo fue la misa católica, pero no es católica, es un rito anticatólico y ahí ya entenderemos cuando lleguemos a ese punto qué quiere decir que es un rito anticatólico. Se rompe con la tradición completamente y concluiremos que todos debemos ser eh, custodios, guardianes de la Santa Misa Tridentina, ¿verdad? Que es nuestro tesoro. Y va a crecer nuestra devoción a la Santa Misa, porque entenderemos qué es. Bueno, empecemos, entremos de lleno. Primero, punto primero, la Santa Misa como sacrificio, ¿verdad? ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es la destrucción de algo en honor de alguien para reconocer su honor. Ese algo que destruimos se llama víctima y la víctima obviamente solamente se le puede ofrecer a Dios, porque Dios es el único que tiene dominio total sobre la vida y la muerte de todas las criaturas. Entonces, el sacrificio desde los tiempos más antiguos ha sido el medio por el cual el hombre reconoce eh, el supremo dominio de Dios. Por ejemplo, Abel, Caín y Abel, vemos que Abel sacrificaba lo mejor de su ganado a Dios. Vemos que Noé, cuando baja del arca, hace un holocausto, es decir, una víctima, toma un becerro, lo sacrifica y lo quema en honor de Dios, como diciéndole, Señor, tú tienes el dominio total de todas las cosas y con este sacrificio reconozco que tú eres Señor de todo. Abraham, Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, donde después se construyó el templo de Jerusalén.
no lo sacrificó, va un ángel lo detiene, pero casi sacrifica a su hijo porque Dios se lo pidió, le pidió el sacrificio y eso fue una figura, una significación del sacrificio de Cristo nuestro Señor en la cruz. Moisés y Aarón hicieron sacrificios en el tabernáculo, Salomón en el templo, y ahí viene la cadenita de sacrificios desde el primer hombre, desde Adán, hasta los tiempos próximos a nuestro Señor Jesucristo. Toda religión, para que sea verdadera, debe de tener un sacrificio, ¿no? Porque es la forma natural de rendir culto a Dios. Precisamente las sectas protestantes en esto fallan mucho, no tienen sacrificio, no tienen el sacrificio. Cuando vemos que desde los primeros años, desde los primeros tiempos hubo sacrificios y Dios se agradaba en los sacrificios, el protestante quita el sacrificio, ¿por qué? Pues porque precisamente no viene inspirado por Dios, viene inspirado por el enemigo de la naturaleza humana. Ahora, cuando nuestro Señor viene a la tierra, viene a completar la antigua ley. La antigua ley es todo lo que hubo antes de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios que mencionamos de Noé, hubo un sacerdote, Melquisedec, hizo sacrificios, Abraham, David, todos esos sacrificios fueron muy agradables para Dios, sin embargo eran imperfectos. ¿Por qué? Porque simplemente estábamos sacrificando un cordero, una víctima, una paloma, o vino, pan, no era algo que agradara completamente a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se sacrifica en la cruz, él mismo, como sacerdote, se ofrece como sacrificio. Ese es el sacrificio perfecto, que dio culto a Dios, que borró el pecado. Y por eso cuando San Juan Bautista, perdón, lo ve en el Jordán, lo señala y dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir Cordero de Dios? El judío sabía que el Cordero era el sacrificio por excelencia. Y entonces el Cordero de Dios es el Cordero que se iba a sacrificar, quien nació especialmente para ser sacrificado. Nuestro Señor, ahí vemos el amor de nuestro Señor, que nació para ser sacrificado. Es el Cordero de Dios. Eso quiere decir Agnus Dei. Por eso en las casullas, en los ornamentos, se representa tantas veces el Cordero, para recordarnos a nuestro Señor, el Cordero de Dios, ¿verdad? San Pablo nos dice también en Hebreos 9:26, Cristo se ha manifestado para destruir el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Es decir, en la cruz nuestro Señor con su sacrificio, dándose muerte o aceptando esa muerte, eh, pudo destruir el pecado, es decir, nos atrajo la gracia suficiente para destruir todo pecado, ¿verdad? Entonces, la Santa Misa no es solamente un recuerdo de ese sacrificio, no, es el mismo sacrificio de la cruz que estamos presenciando ahí. ¿Cómo puede ser esto si el sacrificio se hizo hace 2000 años? Es un misterio y los misterios no se pueden entender, pero esa es la doctrina católica, esa es la doctrina divina, eso es lo que Dios nos dijo, es lo que nuestro Señor dijo, haced esto en memoria mía, hagan esto y cuando hagan esto se van a acordar de mí, ¿verdad? Y se renueva, se vuelve a hacer el sacrificio de la cruz, no que Cristo nuestro Señor esté muriendo 1 millón, 2 millones de veces, no, es que es el mismo, ese mismo, pero aquí, en mi altar, con este sacerdote. De una manera mística, el sacrificio de la cruz se va extendiendo a lo largo de los siglos y esa es la Santa Misa. De manera misteriosa no podemos entender cómo es esto, pero para Dios no hay imposibles, solo lo debemos creer. Precisamente la misa tridentina, la misa católica, es esa expresión y trata de instruirnos respecto a eso. El fin de la misa tridentina es que comprendamos perfectamente que ese sacrificio de la cruz se está renovando frente a nosotros. Por eso el Concilio de Trento, sesión 22, canon 1, perdón, capítulo 1, nos dice, en la Santa Misa se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio propiciatorio, en el cual se inmola de manera incruenta el mismo Cristo que en la cruz se ofreció de manera cruenta. Expliquemos las palabras. Dice, es un sacrificio propiciatorio.
Propiciatorio quiere decir que reconcilia. Entonces el sacrificio de la cruz reconcilió al hombre con Dios y en la cruz nuestro Señor derramó sangre, pero en el altar no derrama sangre. Sin embargo, es ese mismo sacrificio. Es lo que nos enseña el Concilio de Trento. Entonces, esto que nos quede claro, la Santa Misa es el sacrificio de la cruz. Así nos lo enseñó San Pablo, así nos lo enseñó nuestro Señor, así lo creyó la Iglesia durante 2000 años, lo enseñó el Concilio de Trento, lo enseñó San Agustín. Y miren, por aquí les voy a, permítanme, voy a revisar unos textos, unos apuntes que ya no alcancé a integrar en el texto de la plática, pero, por ejemplo, San Agustín nos dice, el sacrificio verdadero es cualquier obra que realizada para unirse con Dios nos hace santos. Cristo, pues, es el sacrificio supremo. Esto nos lo dice San Agustín por ahí del año 340 y tantos, 350 y tantos. Santo Tomás nos enseña lo mismo, el Concilio de Trento nos enseña lo mismo. Entonces, por eso dice San Juan, en la primera carta de San Juan, vemos que dice él, si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados, el que nos reconcilia con Dios después de que pecamos. ¿En dónde? En el sacrificio de la cruz, del altar. Romanos 5:10 nos dice San Pablo, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo. Eso es el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Eso es la Santa Misa, el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Ahora, la Santa Misa no solo es sacrificio, también es sacramento. ¿Qué es un sacramento? Algo sensible que podemos tocar, ver, oler, oír, pero que nos santifica, que nos da la vida de Dios, que nos lleva al cielo, que borra el pecado, que hace crecer las virtudes. La Santa Misa también es un sacramento. ¿Por qué? Porque se nos da la Sagrada Comunión. Allí comulgamos, comemos el cuerpo de Cristo. Él dijo, quien no come mi cuerpo, quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna. Le preguntamos al protestante, al luterano, al calvinista, al testigo de Jehová, y nos dan 2000 interpretaciones. Pero nuestro Señor es muy claro en ese pasaje. Cuando dijo eso nuestro Señor, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna, todos los discípulos que estaban con él se fueron, dijeron, esta doctrina es muy dura, ¿cómo que nos lo tenemos que comer? Esto no lo podemos creer, y se fueron. Entonces, para recalcarlo, nuestro Señor le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? Y San Pablo y San Pedro dice, no, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nuestro Señor fue muy claro, tenemos que comer realmente su cuerpo. Ese es el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Nuestro Señor lo instituyó, Él lo creó. Él hizo que el pan se transformara en su cuerpo y nos lo comiéramos. Cuando en la última cena dijo, hagan esto en memoria mía. Con estas palabras, Cristo ordenó sacerdotes a los 12 apóstoles, les dio el poder de transformar el pan en su cuerpo, la transubstanciación, y que ya vimos que es también el sacrificio de la cruz, y este sacramento se da siempre que haya lo necesario, un sacerdote válido, que haya pan, que haya vino y que se digan las palabras. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y allí siempre bajará el cuerpo de Cristo. Por más malo que sea el sacerdote, por más pecador que sea el sacerdote, nunca pierde el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, diciendo las palabras válidas. Precisamente aquí empiezan los problemas con el Novus Ordo, porque ellos empezaron a quitar las oraciones que dejaban clara la naturaleza sacrificial de la misa. Es decir, cuando uno lee las oraciones de la misa tridentina, no me cabe duda que es un sacrificio, que estoy sacrificando de nuevo al Hijo de Dios. Y empiezan a meter palabras ambiguas, es decir, se puede entender como sacrificio, como cena, como reunión, como mil cosas. No tiene que constar claramente que es un sacrificio. Entonces, esto pone en duda la intención del sacerdote. Y por ahí platicábamos con un sacerdote del Novus Ordo que con dudas sobre pues dónde está él, y nos decía, es que padre, es contado el sacerdote que cree que en la misa hay un sacrificio. O sea, ni en el Novus Ordo ya no lo creen, ya no lo saben, esto no lo saben.
Y es la doctrina católica, es lo que Cristo enseñó. O sea, se dice en la Iglesia Católica, pero ya no creen la doctrina católica, creen inventos modernistas, herejías. Eso es la herejía, que enseñan algo contrario a lo que Dios nuestro Señor eh, enseñó. Por eso Pío XII en una encíclica que dice Mediator Dei nos decía, nadie puede alterar los sacramentos sin atacar su esencia. Eso fue lo que pasó. Como dentro del sacrificio de la misa se confecciona, es decir, se hace el sacramento, se transforma el pan en el cuerpo, al tocar el sacrificio de la misa, pues se alteró el sacramento, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que el modernista pues dan la comunión en la mano, de pie, consagran cualquier cosa, porque ya no tienen ese respeto al cuerpo de Cristo, ya no creen que el cuerpo de Cristo está ahí, ya no lo quieren comer, ya no lo quieren sacrificar, porque para ellos no es un sacrificio ni un sacramento, es una cena y una reunión. Precisamente veamos el tercer punto, que es la Santa Misa como un rito. ¿Qué es un rito? El rito es el, ¿cómo se llama? Al final, si quieren, por ahí levantaron la mano, al final, si gustan, ponen sus preguntas en los comentarios y las respondemos, por favor. Eh, la Santa Misa como un rito. Un rito es el conjunto de ceremonias que usamos para dar culto a Dios. Ceremonias, es decir, posición de las manos, gestos, palabras, cantos, posiciones. Y entonces fíjense cómo en la Santa Misa estamos del lado de la epístola, del Evangelio, nos inclinamos, nos arrodillamos, nos golpeamos el pecho. Son todo ese conjunto de ceremonias, de acciones que realizamos. Entonces, el rito tiene el fin de instruir a los fieles, que les quede claro que es un sacrificio, que les quede claro que baja el cuerpo de Cristo, que lo debemos recibir con devoción, que lo debemos adorar, que lo debemos venerar. Y entonces el rito tridentino, se le llama tridentino, porque en el Concilio de Trento el concilio termina todas las sesiones, protegen la doctrina católica y le encargan al Papa que él revise el rito de la Santa Misa, no que lo invente, no que lo cree. Entonces San Pío V lo que hace es que recoge todos los misales, o sea, no los decomisó, sino que manda a revisar todos los misales que hay en Europa. Y entonces dice el Papa, todos los ritos que tengan menos de 200 años de antigüedad quedan suprimidos, ¿verdad? Porque ya celebraban la misa, pues cada quien como Dios le daba a entender. Pues se respetaron algunos ritos antiguos, como el rito de los cartujos, el rito de los dominicos, ciertos ritos de órdenes religiosas o de lugares que celebran la misa de manera diferente, pero en donde queda claro que es un sacrificio y que es un sacramento. El rito tridentino que San Pío V estableció en 1570 por la bula Quo Primum Tempore no puede ser suprimido, porque él dice ahí, ordenamos, decretamos que este misal no puede ser cambiado jamás, sino que permanezca en vigor perpetuamente. Es más, miren, les voy a enseñar un misal que tengo. Este misal, precisamente aquí en las primeras páginas, viene la bula. Se alcanza a ver la Q, ¿verdad? De Quo Primum Tempore. Digamos que es como la licencia que tenemos todos los sacerdotes católicos para que cuando celebramos la Santa Misa nadie nos pueda interrumpir. Es un rito católico, digamos que San Pío V lo canonizó, ¿verdad? Y entonces el rito instruye a los fieles sobre la reverencia para que se pongan de rodillas, para que agachen la cabeza. Nos queda claro que Dios es nuestro supremo creador, que Cristo está siendo renovado ahí en la cruz por el silencio, por la oración, por el respeto. Y entonces el idioma latín separa lo divino de lo profano, porque ordinariamente hablamos en español, pero en la iglesia se utiliza el lenguaje sagrado, el latín. No porque el latín tenga algo divino, ¿no? Muchas personas lo hablan. Hay muchos libros en latín, Cicerón, Séneca, Lactancio, que escribieron libros, eh, digamos, en latín. Es una lengua culta, es un lenguaje antiguo, una lengua ya muerta. Este, pero
en el sentido que lo utiliza la Santa Misa es como para que entendamos que es un lenguaje divino, ¿verdad? Aparte de que el latín ya no cambia, entonces no puede haber riesgo de que se malinterpreten las palabras, siempre siguen significando lo mismo. Y entonces, pues precisamente el primer cambio, al cambiar el novus sordo a un idioma vernáculo, pues es que la Santa Misa, pues ya se celebra de mil maneras, etcétera, etcétera. La misa tridentina tiene algo esencial y es que el sacerdote, junto con sus fieles que están detrás, están orientados a Dios. Nos da a entender claramente que la misa es el sacrificio para Dios, ¿verdad? No un espectáculo para la comunidad. El silencio favorece a la adoración, la oración, el recogimiento, pensar en Dios nuestro Señor. Precisamente si comparamos estas tres, a nada más estas tres características con el novus sordo, vemos que la lengua vernácula se utiliza para introducir doctrinas ajenas. Ya el altar del sacrificio ahora es la mesa de la asamblea, como una mesa de fiesta. En eso se convirtió el altar, que era un lugar sagrado. ¿Qué es un lugar sagrado? Y precisamente en vez de tener a Dios en el lugar principal, ¿qué hace? Que ahora, pues la comunidad es la que tiene el lugar del sacrificio, ¿no? Poner al hombre en lugar de Dios. Eso es lo que busca el Novus Sordo. Precisamente el Novus Ordo es un rito anticatólico, un rito no católico, un rito protestante, un rito herético. Entonces, el problema no es solo el idioma, porque a veces decimos, es misa en latín. Sí, pero es misa católica, es la misa de San Pío V, la misa de la bula Quo Primum Tempore, o cuál misa es, ¿verdad? Porque hay que ver quién diseñó la misa modernista. La misa modernista fue diseñada por modernistas, es decir, herejes, que ya no creían que la Santa Misa fuera un sacrificio, y por protestantes. Hubo 6 observadores, es decir, 6 protestantes. ¿Qué tenían que hacer 6 protestantes en la elaboración del rito de la Santa Misa? Entonces, Pablo VI llevó estos 6 observadores que no solo vieron, influyeron activamente en la Santa Misa, y vamos a mencionarlos, a los 6 que participaron. Primero es el doctor George Jasper, metodista, ¿verdad? Él era o fue el representante del Consejo Metodista Mundial, metodista estadounidense, que tenía la idea de unir litúrgicamente a católicos y protestantes, es decir, que tuviéramos cultos entre católicos y protestantes. Pero dice la Sagrada Escritura que eh, reunión, qué comunión puede haber entre Dios y el demonio. No lo puede haber, entre la verdad y el error no lo puede haber, pero este señor lo quería. Y entonces su fin era crear un culto centrado en la comunidad, en el hombre, no en Dios, en el hombre, para que nos unamos todos, católicos y protestantes, como hermanitos. Dios luego vemos. O sea, el fin es el hombre. Señor, este señor George Jasper. Segundo, el Ronald Jasper, anglicano, representante de la Iglesia de Inglaterra, anglicanos, cismáticos y herejes, y él, pues, cree que la misa es solamente la cena del Señor, un recuerdo, como una obra de teatro donde recordamos cuando Cristo cenó con sus apóstoles antes de morir. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó el Viernes Santo? Ellos rompen con eso, o sea, mm, y este señor participó. El tercero, el doctor, teólogo protestante Eugene Brandt, luterano, ¿verdad? Representante de la Federación Luterana Mundial, y él insistió en que quitaran del canon de las oraciones de la misa todas las palabras que nos hicieran pensar en sacrificio. Dijo, eso quítenlo, ¿verdad? Entonces, este fue el causante de que eso se quitara en la misa católica, o sea, un luterano. Un luterano le vino a enseñar a los católicos cómo tenían que hacer las cosas, porque yo creo que San Pablo no sabía, yo creo que nuestro Señor no nos pudo haber enseñado, pues hay que hablarle a un luterano, un hereje que torció la doctrina de nuestro Señor. Pero bueno, el cuarto fue Max Turian, calvinista, miembro de una comunidad llamada Taizé, ¿verdad? Protestantes, ¿verdad? Y él, fíjense a qué punto llegó. En 1969 dijo,
Los protestantes pueden usar el Novus Ordo sin ningún problema porque ya la misa que utilizan los católicos ya no es sacrificio propiciatorio, ya es lo que nosotros creemos, o sea, que es una cena, nada más un recuerdo, una ceremonia. Y entonces él decía que Cristo no estará realmente presente en la Eucaristía. Es una representación espiritual, simbólica, o sea, no es que realmente el cuerpo de Cristo esté ahí, pues, o sea, es como una representación, es un cuadro, una imagen contra la doctrina católica. Y está Cristo, nuestro Señor. Por eso lo recibimos de rodillas, ¿verdad? El quinto fue Friedrich Kunet, luterano, representante del Consejo Mundial de las Iglesias. Pues, ¿qué tenía este señor? La intención de que todas las religiones se hagan una, ¿verdad? Todas, todas. Entonces, no procurando que todos se conviertan a la verdad, sino que todos vayan cediendo de sus puntos de vista para que todos se junten, sacrificando la verdad en honor del hombre. Y entonces decía que la reforma litúrgica lo que tenía que hacer es que la misa pudiera ser aceptada por todos, que todos pudieran asistir a una misa, ¿no? Ese es el fin, decía él. Cuando vemos que desde el principio de los siglos el sacrificio es para Dios, no para los hombres. Fíjense, esta es la esencia. El sacrificio tiene por fin la adoración de Dios. El rito protestante modernista tiene por fin la glorificación del hombre, ¿verdad? El santo sacrificio de la misa pone a Dios en el lugar principal. Los ritos protestantes modernistas ponen al hombre como si fuera Dios, ¿verdad? Por último, Aimo Nikolainen, luterano, obispo luterano de Finlandia. Él decía que la Santa Misa debe ser una cena fraternal, no un sacrificio, ¿sabes? Es una cena donde nos juntamos los hermanos para convivir, nada más. Eh, por eso se vuelve a cumplir otra, podríamos decir, frase casi profética de su santidad Pío XII. Dice en la Mediator Dei, el culto no se puede cambiar a capricho sin alterar la doctrina misma. ¿Qué es lo que pasa? Si tocamos el culto, el sacrificio, el rito, la forma de celebrar la misa, tarde o temprano la doctrina va a ser cambiada. Y fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que lo más grave del Novus Ordo es, en primero, que eliminaron el ofertorio sacrificial, es decir, cambiaron las oraciones para que la Santa Misa ya no sea un sacrificio. Segundo, cambiaron en la consagración, cuando los sacerdotes consagramos las especies sacramentales, decimos que pues, probobis et promultis et fundetur, esta sangre que se derramará por ustedes y por muchos. Ellos ya dicen por todos, dando a entender que seas santo, justo, pecador, hereje, católico, budista, ateo, por ti se derrama la sangre de Cristo. No que no se haya derramado, sí, sí se ha derramado por ti, por todos, pero tú te la tienes que aplicar y por eso decimos et promultis, porque no todos la aprovechan, unos la rechazan, digamos, voluntariamente, y entonces aquí es donde entra el problema ecuménico protestante modernista, que pues dicen que ya la misa les aprovecha sin más ni más, sin que vengas a misa, sin que te confieses, sin que creas, te aprovecha, ¿verdad? Ya no tienes que hacer nada. Como decía Lutero, peca y haz lo que quieras. Entonces, perdón, cree y haz lo que quieras, peca, haz lo que quieras. Pues no. Por último, el tercer, o sea, escándalo, es que hayan participado protestantes en la elaboración del Novus Ordo. O sea, es algo protestante, una ceremonia protestante. Entonces, todo ese carácter sacrificial, sacramental, sagrado que vimos, que desviene desde Adán, desde Abel, desde Noé hasta nuestro Señor, que San Pío V instituyó, el Novus Ordo viene a diluirlo, no, no a destruirlo de golpe, o sea, no quitaron la misa, no que hicieron, la diluyeron, ¿verdad? La diluyeron para que fuera más fácil cambiar las cosas. Convirtieron el sacrificio de la cruz en la cena del hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos concluir? Que debemos volver a la misa tridentina, porque está en juego la fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso en el modernismo ya no se guarda el ayuno eucarístico, ¿verdad? Antiguamente la disciplina de la iglesia era que debíamos guardar el ayuno natural antes de comulgar,
Es decir, después de las 12 de la medianoche no podíamos comer nada hasta la hora de la comunión. Era un ayuno muy riguroso. ¿Por qué? Por respeto a las especies sacramentales, porque estás comiendo el cuerpo de Cristo. Imagínate comerlo y mezclarlo con toda la comida, pues es algo indecoroso, ¿verdad? Pero bueno, su santidad, San Pío X, vino a reducir un poco el ayuno, ya Pío XII lo estableció y pues son 3 horas de alimentos sólidos y 1 hora de alimentos líquidos, más o menos el tiempo en el que se digiere ese alimento, pues para el respeto a la presencia real de nuestro Señor. En el modernismo ya no se respeta esto, ¿verdad? Hay que comprender que la misa es un sacrificio, que Cristo se sacrifica por mí, es el Cordero de Dios que muere por mí en el altar. Y pues que la liturgia transmite esa doctrina católica de generación en generación. Por eso decía San Pío X, nadie puede cambiar lo que Cristo instituyó. O sea, el sacrificio es de institución divina y natural, es decir, Dios le puso al hombre el instinto, el deseo de sacrificarle algo para reconocerlo como Dios. El sacramento lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él lo creó, Él lo formó, Él se lo entregó a los apóstoles para que lo fueran transmitiendo. La iglesia es la que, por medio del rito y la liturgia, va custodiando esta doctrina para que no lo olvidemos. Por eso queremos cerrar con un llamado a la acción. O sea, tomemos conciencia de que la Santa Misa es el tesoro de la iglesia. No es como que voy a elegir entre la misa tridentina y la misa del Novus Ordo. No, no. La única liturgia que expresa con claridad lo que realmente es el santo sacrificio del altar es la misa tridentina. No podemos abandonarla. Es nuestro tesoro, es donde Dios nos santifica. Si comprendemos lo que es la misa, entenderemos el tesoro tan grande que la iglesia encierra y ya no hay que mirar atrás a la herejía, hay que formarnos, hay que instruirnos, hay que resistir dar testimonio de este sacrificio del altar, ¿verdad? Tomar conciencia de la santidad que hay aquí. Esa debe de ser nuestra devoción, ¿verdad? Mientras más misas escuchemos, más beneficio para nuestra alma. No hay nada que se compare a una santa misa, ¿verdad? Podemos rezar 1000 rosarios, no se comparan con una sola santa misa. Entonces, reavivemos esa devoción, ese amor a nuestro Señor que se sacrifica en la cruz, en el altar, ¿verdad? Asistamos a muchas misas con mucha devoción, con mucha fe, porque aquí se requiere fe, ¿verdad? Decía Santo Tomás, quod non capis, quod non vides, animosa firmat fides, lo que no ves, lo que no sientes, tu fe te lo atestigua, ¿no? O sea, y pues vamos más allá, en la cruz, nuestro Señor moría y la Virgen, San Juan, tenían que creer que Él era el Hijo de Dios, aunque lo veían morir. Aquí ni siquiera lo vemos morir, vemos pan, vemos vino, pero es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo y lo debemos de creer, venerar, respetar, ¿no? Y más que con argumentos, con devoción, es como vamos a convertir, pues, a todos aquellos que están con angustias en el modernismo, ¿verdad? Pobrecitos, a veces hablamos, se juzga mucho a la gente que está allá, pero pues ellos no son culpables, son víctimas del modernismo. Y entonces, pues con el ejemplo es como se les convence. Se cuenta de San Francisco de Sales que él pues discutía o más que discutir, había una persona que iba con él y le insistía sobre la doctrina calvinista, ¿verdad? A propósito de los calvinistas, de un calvinista que asistió. Y entonces, pues le ponía objeciones y objeciones y objeciones. Y San Francisco de Sales, con la paciencia que le caracterizaba, siempre la respondía, ¿verdad? Sucede que en cierta ocasión esta persona se esconde en la iglesia porque dijo, voy a ver si él cree lo que me acaba de decir. Acaban de hablar de la Santa Misa. Eh, Va a San Francisco de Sales, pasa por la iglesia, hace la genuflexión con mucha reverencia y se va. Y dijo, este hombre que cree que ahí está Dios, realmente lo cree, o sea, se ve que cree, me convenzo.
Solamente ver a San Francisco de Sales haciendo una genuflexión lo convirtió, no sus pláticas, no su ciencia. Y era muy sabio San Francisco de Sales, es un doctor de la iglesia. Entonces, saquemos ese fruto, ¿verdad? A veces estamos con mucha irreverencia en el altar, hay mucho ruido, hay mucha ligereza, ¿verdad? Entramos como si fuera cualquier lugar, no estamos con ese profundo respeto, con esa veneración, y hay que recobrarlo, hay que retomarlo, hay que estar con amor, con reverencia, eh, porque ahí está el Cordero de Dios, que eso no se nos olvide, el Cordero de Dios, ¿verdad? Dios que se sacrifica por mí. Entonces un día estoy triste, ve a misa y ve cómo Dios hecho Cordero muere por ti. Es que nadie me quiere, va a decir nuestro Señor, y yo morí por ti, me sacrifiqué, soy el Cordero de Dios que es sacrificado por ti. En la Santa Misa está el remedio de todos nuestros males. Ahí hay que acudir, ¿verdad? Que esta doctrina, que estas instrucciones se transformen en amor, en veneración, en respeto, en devoción hacia nuestro Señor en la cruz, ¿verdad? Hacia nuestro Salvador, porque Él con su muerte nos salvó del pecado, ¿verdad? Hacia nuestro Redentor, porque Él con su sangre nos redimió, nos volvió a poner en el lugar de hijos de Dios. Entonces, que eso se nos quede de enseñanza, ¿verdad? Difundamos esta doctrina con más personas, no con el afán de convencer, no con el afán de pelear, de decir que yo tengo la razón, no, de que conozcan la verdad, ¿verdad? De que se acerquen a la verdadera doctrina, que más almas se salven. Para eso es la Santa Misa, para salvar almas, ¿verdad? Para salvar almas empezando por la nuestra.